Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos del Árbol de la Vida. Aquí estamos nuevamente para continuar con el libro de Mormón. Hemos visto anteriormente, eh, Nefi recibe la interpretación, tiene visiones y luego de esto viene los capítulos 13, donde el ángel le continúa mostrándole a él en visiones todo lo que sucede. Am, Vamos a pasar directamente a esos capítulos. Voy a traer el libro de Mormón para que lo podamos ver. Am, Bien, capítulo 13. Dice que en el versículo 1, 2, 3, el ángel le habla, le dice, mira, y miré, vi muchas naciones y reinos. Me dijo el ángel, ¿qué ves? Yo le dije, veo muchas naciones y reinos. Y me dijo él a mí, estas son las naciones y los reinos de los gentiles. Em, para más o menos que podamos tener una idea general, el capítulo 13 es un capítulo que habla a los gentiles y a los que son de la casa de Israel. En el libro de Mormón se refiere a los gentiles, a todos aquellos que no son de la casa de Judá, que no pertenecen a la tierra de Judá o de Judea. Así se refiere él a los gentiles. Luego el ángel eh, y aconteció que vi entre las naciones, los gentiles, la formación de una gran iglesia. Aquí vemos que él ve a estas naciones y reinos de los gentiles, que hay una iglesia bastante grande, ¿no? Él la denomina grande. Debe ser que él está viendo algo que es impresionante a sus ojos. Tal vez no quiere dar mucha definición al respecto, solamente dice grande. Luego dice, el ángel me dijo, he aquí la formación de una iglesia que es la más abominable de todas las demás iglesias, que mata a los santos de Dios, sí, los atormenta y los oprime, los unce con un yugo de hierro y los reduce. Luego sabemos que en el capítulo 14, ya volveremos de nuevo al 13. En el capítulo 14, en el versículo 10, él dice, he aquí, no hay más que dos iglesias solamente. Una es la iglesia del Cordero de Dios y la otra es la iglesia del diablo. O sea que el ángel en este momento le está dando una explicación general de todo. Lo que siguen a Jesucristo, los que están con Jesucristo, esos son la iglesia del Cordero. Y todos los demás que no están en la iglesia de Jesucristo, eh, le llaman la iglesia del diablo. De acuerdo a nuestro querido hermano, el Elder McConkie, en el libro de Mormon, en, en la explicación que él le da en Doctrina Mormona, que le llama, él dice que a esto que le llaman en el capítulo 14, el versículo 10, la iglesia del diablo, él dice que son todas las organizaciones del mundo, todas, tanto políticas como deportiva, social,
cualquier organización que esté en contra de la Iglesia de Jesucristo o que hable doctrinas que en cual Jesucristo no es el centro, no es eh, la meta o que Jesucristo no sea el centro de la adoración, eh, él le llama a la iglesia del diablo. Es como para tener un contexto general de qué más o menos a qué se está refiriendo. El, luego, seguimos adelante, que dice, aconteció que vi esta grande, en el versículo 6, aconteció que vi esta grande y abominable iglesia y vi que el diablo fue su fundador. Y aquí aclara perfectamente de que todos aquellos que no estén dentro de la iglesia de Jesucristo, todo lo demás tiene por fundación que el fundador de todo esto que nos separa de Jesucristo, todo aquello que nos aleja de Jesucristo, pertenece al diablo. Más adelante, eh, en el versículo 8, yo tengo mis escrituras donde están marcadas y todo eso. En el versículo 8 dice, el ángel me habló diciendo, he aquí, el oro y la plata, la seda y escarlata, los linos finos tejidos, los preciosos vestidos, la ramera, son lo que desea esta grande y abominable iglesia. O sea que lo que está diciendo aquí, que muestra que lo único que desea todo esto, a él lo llama iglesia, porque es lo que la gente adora o persigue o pertenece, no importa qué sea, si una sociedad de política social o de lo que sea, eh, si busca todo lo que buscan acerca del que se lo conocíamos, es el edificio grande que vio, leí en su sueño, que todo tenían ropas costosas, se veían gente finas y entonces que lo conocemos como el orgullo del mundo. Son lo que ellos persiguen todas las cosas de gran valor, y ropas finas y todas las demás cosas, ¿no? En el versículo 9 también por motivo de las alabanzas del mundo, destruyen a los santos de Dios y los reducen al cautiverio. Esto bien lo podemos interpretar como que todas aquellas cosas que están en contra de Jesucristo, que lo único que buscan son la alabanza del mundo, viene a ser la gloria del mundo, que la conocemos como Babilonia, en el sueño de Leí es conocido como el edificio. Eh, Todo esto que busca la alabanza del mundo, empiezan a perseguir a los que creen en Jesucristo. Empiezan a perseguirlo e intentar destruirlo. Puede ser por medio de leyes, por medio de persecuciones, diciendo de que todos los seguidores de Jesucristo son racistas o son eh, homofóbicos y etcétera, etcétera. Empiezan a perseguirlos, ¿sí? Y tratan de reducirlo al cautiverio. O sea que también puede ser interpretado como que ponen leyes para hacernos nosotros callar, que no podamos hablar ni podamos decir nada para proteger a nuestros hijos o para eh, proteger a la sociedad o al pueblo donde vivimos, a la ciudad, para que puedan cambiar las leyes, empiezan a perseguirnos para que nos callemos y no hablemos, entonces de esa forma nos reducen a nosotros a un cautiverio, que no podemos hablar, ni expresarnos, ni decir nada. Solamente ellos tienen el poder y cualquier cosa que nosotros hablamos o decimos, nos acusan nos llaman nombres, nos ponen marcas y nos dicen cosas tan solo para
que nosotros podamos mantenernos callados y no poder expresar lo que nosotros creemos, lo que nosotros sentimos. Y de esta forma es como vivir en un cautiverio. ¿Sí? Hay muchos gobiernos están buscando la forma de sacar esta protección de la libertad religiosa, que muchos de nuestros apóstoles han hablado alrededor del mundo, que debemos proteger la libertad religiosa, que todo hombre tiene derecho de adorar de acuerdo a su conciencia. Eh, Todos tienen el derecho. Nosotros no le prohibimos a nadie que pueda adorar o creer en lo que ellos quieran. ¿Sí? El versículo 11 dice, aconteció que el ángel me dijo, he aquí, la ira de Dios está sobre la posteridad de tus hermanos. Aquí le está mostrando de que la posteridad de los hermanos, o sea, todos los descendientes de Lamal y Lemuel, eh, que el ángel ya le había mostrado que en los capítulos anteriores, que ellos habían vencido a la posteridad de Nefi. Ahora los gentiles vienen y, y Dios dice que la ira de Dios está sobre la posteridad de ellos, o sea, sobre los que quedaron acá de los lamanitas, conocidos como lamanitas. Y permítame para poder leer el versículo 12, quiero mostrarle, ah, aquí está. Bien, en el versículo 12, am, vamos a leer lo que dice. En el versículo 12, em, dice que miré y vi entre los gentiles a un hombre que estaba separado de la posteridad de mis hermanos por las muchas aguas, y vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él. Y el hombre partió sobre las muchas aguas, sí, hasta donde estaban los descendientes de mis hermanos que se encontraban en la tierra prometida. El Espíritu de Dios descendió sobre esta persona que, que representa a Cristóbal Colón, que él sintió el deseo de partir y venir a esta tierra en las Américas. Um, entonces, hay muchos libros que hablan acerca de Cristóbal Colón, hay mucha información de qué habla, pero aquí vemos que Nefi dice, vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él. Se ha escrito demasiado de Cristóbal Colón y todas las personas que vinieron y descubrieron o encontraron las Américas. Em, Tal vez puede ser algunos de ellos también que descendió el Espíritu para que vengan. Se ha hablado muy mal de todas estas personas. Y ah, a ver si tengo aquí, puedo buscar lo que uno de nuestros profetas habló. am, y acá está, acá lo tengo. Uno de nuestros profetas habló y dijo que, yo no sé, aquí está, sí. Am, es Gordo B. Hinckley. Gordo B. Hinckley en la conferencia general de octubre de 1922, él habló y
y dijo que, y miré, o sea que repite nuevamente 1 Nefi 13:12, ¿no? Que vio que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él. Luego de leerlo literalmente, 1 Nefi capítulo 13, verso 2, dice, interpretamos que esto se refiere a Colón. Es interesante notar que el Espíritu de Dios obró sobre él y después de leer esa larga biografía, una obra ganadora del premio de Pulitzer hace 40 años, titulada El almirante del océano, el presidente Hinckley dice, no me cabe duda de que Cristóbal Colón era un hombre de fe, además de tener una determinación indomable. Ahí podemos ver nosotros lo que nuestro profeta habló y interpretó este versículo, el versículo 12 del capítulo 13. No tenemos ninguna duda entonces de que se refería Nefi a Cristóbal Colón. Luego de allí sigue diciendo, el Espíritu de Dios también obró sobre otros. Dice, aconteció que vi el Espíritu de Dios que obraba sobre otros gentiles y salieron de su cautividad cruzando las muchas aguas. Normalmente, está en la historia de América que vinieron mucha gente de alrededor del mundo, pero especialmente en la historia de la iglesia tenemos que han venido gente de muchas partes, ¿sí? De Polonia, de Bosnia, de Checoslovaquia y de muchos otros lugares, ¿no? Como todo de Inglaterra, de Irlanda y otros lugares también. Llegaron y muchos de ellos llegaron acá a Salt Lake City, Utah. Um, También dice, sucedió que vi muchas multitudes de gentiles sobre la tierra de promisión, y vi que la ira de Dios vino sobre los descendientes de mis hermanos, y fueron dispersados delante de los gentiles y afligidos. Cuando los gentiles llegaron aquí, conocemos la historia, hubo muchos problemas, muchas guerras con los indígenas que estaban aquí, que eran los descendientes de Lamal y Lemuel. eh, y hubo guerra entre ellos, muchas persecuciones, sí, realmente hubo mucho abuso, mucha maldad de las partes también de los gentiles, porque también venían con el deseo de apoderarse de tierras y tener control y dominio. El versículo 15, eh, vi que el Espíritu del Señor estaba sobre los gentiles, vi que prosperaron y obtuvieron la tierra por herencia. Vi que eran blancos, muy bellos y hermosos, semejante a los de mi pueblo, antes que los mataran. Aquí Nefi está hablando de los descendientes de él, ¿no? Todo lo que eran conocidos como nefitas. Ahora llegamos a una parte muy interesante, el versículo 17. El versículo 17 dice, vi que las madres patrias de los gentiles, o sea que de las patrias significa las madres patrias de los gentiles, de los lugares que ellos salieron. La mayoría que llegó acá a las Américas eran de Inglaterra. Entonces, dice, las madres patrias de los gentiles se hallaban reunidas sobre las aguas y sobre la tierra, también para combatirlos. De acuerdo a los estudiosos del libro de Mormón, de la historia, eh, ellos comentan aquí que se trataba de Inglaterra en el año, alrededor de los años 1970-76, eh, donde Inglaterra se prepara para venir e invadir
e invadir América. ¿Sí? A ver si me deja poner acá un video. No, un video no, sino eh, una, una página para tener eh, más información con respecto, ¿no? Em, eh, para poder hablar. Él vio que los gentiles se habían reunido, la madre patria de los gentiles se habían reunido y estaban llegando aquí, a las Américas. Lo conocemos en el año 1776 como la independencia de los Estados Unidos. Luego en el versículo 18 dice, y vi que el poder de Dios estaba con ellos, y también que la ira de Dios pesaba sobre todos aquellos que estaban congregados en contra de ellos para la lucha. Aquí habla en el versículo 18 de que Dios ayudó mucho y protegió mucho, ¿sí? A Estados Unidos. Hay muchas historias y podemos leer las historias de Estados Unidos, de George Washington, las batallas que ganaron y todo. Habla mucho, mucho de que ellos habían sido protegidos y bendecidos y guiados por la mano de Dios. Como ser, hay una historia que el general Washington fue a la ciudad de Boston, en Nueva York, y vio que estaban los ingleses acampados. Y si ellos querían pelearle a los ingleses, ellos sabían que no iban a poder ganar. Tenían que buscar alguna forma para combatirlo de una forma diferente, dado que los americanos solamente eran gente de campos, eran de negocio, no tenían tanta habilidad en guerra como los ingleses. Los ingleses también habían pagado a gente que vinieran eh, como mercenarios, había también mercenarios que habían llegado de Alemania y de otros lugares para combatir y pelear aquí en América. Entonces el general George Washington movió su ejército a un monte o a una colina que se llamaba Dorchester Heights. Eh, esa noche, cuando George Washington estaba intentando mover su ejército hacia la colina, porque de esa forma ellos iban a poder tener una ventaja más grande en contra del ejército estando arriba, mientras que los ingleses iban a intentar subir la colina, era más fácil para ellos de poder eliminarlo. Pero tenían un grave problema de que podían ser vistos, y si iban a ser vistos, tal vez los ingleses iban a atacarlos en ese momento. El día estaba hermoso, era en marzo, eh, eh, pero por alguna razón, ellos la consideran que fue providencia de Dios, se levantó una neblina muy espesa que no se podía ver bien, pero George Washington aprovechó esa neblina para poder subir a la colina y ahí dejar todo su ejército. A la mañana siguiente, cuando los ingleses se despertaron, vieron que los americanos estaban arriba de la colina, se sorprendieron grandemente, pero dijeron, nuestro ejército es mucho más grande que lo de ellos, tenemos muchas municiones, tenemos demasiada pólvora, no va a haber ningún problema si nosotros, va a haber muchas pérdidas, pero de seguro vamos a ganar. Entonces, el general eh, planeó atacar al ejército en la colina durante la noche. De esa forma no iban a poder tener tanta puntería como para ir matando a los soldados, sino que no iban a tener una buena visión donde estaban disparando
Entonces las bajas del ejército inglés iba a ser mucho menos. El día se presentaba hermoso, excelente, entonces dijeron vamos a atacar a la noche. Entonces planearon, juntaron todos y cuando va a llegar la noche, comenzó a caer nieve, comenzó a caer granizo. No solamente eso, sino que se levantó un viento muy fuerte que un teniente del ejército escribió en su libro diario que él nunca había visto una tormenta y un viento tan fuerte como la de esa noche, que hacían que los árboles se cayeran y que las defensas fueran destruidas. Fue un huracán fuertísimo, que él dice que del tiempo que estuvo aquí en las Américas nunca había presenciado un viento tan fuerte. Y no solamente eso, esa noche hubo lluvia, o sea que se congeló la nieve que había caído, fue tan fuerte y el clima era tan horrible que a la mañana continuó igual, que los ingleses dijeron, de esta forma no vamos a poder subir la colina, nos tenemos que ir de aquí. Y abandonaron el proyecto de atacar. De esa forma, George Washington hizo que los ingleses salieran de ese lugar. Y así como esta historia, hay muchísimas otras que ustedes pueden encontrar donde la mano de Dios ayudó muchísimo a, a Estados Unidos eh, para que pudieran mantener ellos aquí la libertad que Dios había puesto. Porque siempre prometió que en esta tierra no iba a haber reyes, iba a haber libertad religiosa también. Bien, entonces los versículos 17 y 18 los podemos considerar como en el tiempo de la independencia, que fue en 1776, donde Estados Unidos declara la independencia. Um, Luego dice en el versículo 20, ocurrió que yo, Nefi, vi que prosperaron en la tierra, vi un libro y lo llevaban entre ellos. Um, en el versículo 23 dice aquí, y dijo, he aquí, este libro proviene de la boca de un judío. Y yo, Nefi, miré el libro y el ángel me dijo, el libro que ves es una historia de los judíos, el cual contiene los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel. Aquí le está mostrando a Nefi este libro que es la Biblia, que proviene de los judíos. Um, el versículo 25 dice, por tanto, estas cosas proceden en su pureza de los judíos a los gentiles, según la verdad que está en Dios. Dice, y después que proceden de la mano de los 12 apóstoles del Cordero de los judíos, ya está hablando acá de los apóstoles de Jesucristo. Luego que proviene a los gentiles, tuve la formación de una iglesia grande y abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias. Repite nuevamente las mismas cosas. Pues a Nefi le llamó muchísimo la atención que lo repite continuamente. Dice, pues aquí que ha despojado el Evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado mucho de los convenios del Señor. Sabemos que la traducción de la Biblia no es correcta, también ellos sacaron muchas cosas, y aquí aclara, dice, muchos de los convenios del Señor. Eh, Había muchas cosas que si nosotros tuviéramos la oportunidad de poder nuevamente de traducir todas estas cartas que los apóstoles habían dejado escritos, o sea, las cartas de Pablo y los escritos de los otros apóstoles, también del Apocalipsis, podríamos hacer una nueva traducción ahora que tenemos la tecnología mucho más grande, pero no hay nada, no, tal vez lo tienen escondido o no, pero
no tenemos acceso a toda esta nueva, para hacer una nueva traducción de todas estas cosas. Eh, y habla muchísimo de que fue quitada muchas cosas lindas y claras que era de fácil entender. Eh, Aquí en el 29, repito de nuevo, se quitaron estas cosas claras y de gran valor. Va entre todas las naciones de la gente y luego va entre todas las naciones y aún al otro lado de las muchas aguas que has visto, entre los gentiles, o sea que aquí en la América. Y tú ves que a causa de las muchas cosas claras y preciosas que se han quitado del libro, o sea, de la Biblia, cosas que dan clara el entendimiento de los hijos de los hombres, según la claridad que hay en el Cordero de Dios, a causa de estas cosas que se han suprimido del Evangelio del Cordero, muchísimos tropiezan, sí, de tal modo que Satanás tiene gran poder sobre ellos. A pesar de que ahí se encuentran muchas verdades, se encuentra la historia de Jesucristo y muchas otras verdades del Evangelio, pero al no estar clara, eso hace que nosotros seamos confundidos. Y al ser confundidos, nosotros no vemos claramente las verdades que Dios tiene preparado para nosotros. Y de esta forma, Satanás aprovecha nuestra confusión para hacernos caer y desviarnos del camino, que es un camino recto y angosto. En el versículo 37, muy un poquito más apurado, en el versículo 37, y esto es para nosotros, ¿sí? Dice, y bienaventurados aquellos que procuren establecer a misión en aquel día, porque tendrán el don y el poder del Espíritu Santo. Y si perseveran hasta el fin, serán enaltecidos en el último día, y se salvarán en el reino eterno del Cordero. Y los que publiquen la paz, sí, nueva de gran gozo, cuán bellos serán sobre las montañas. Este versículo es para nosotros, hermanos, si lo pudiéramos leer y, y analizarlo y pensarlo y marcarlo, tenerlo marcado, porque está dedicado a nosotros. En el versículo anterior, en el versículo 35, habla acerca del libro de Mormon. Dice, porque aquí, dice el Cordero, yo mismo me manifestaré a los de tu posteridad, por lo que escribirán muchas cosas que yo les suministraré, las cuales serán claras y preciosas, y después que tu posteridad sea destruida y degenere en la incredulidad, los mismos que la de tus hermanos, he aquí que estas cosas serán escondidas a fin de que sean manifestadas a los gentiles por el don y el poder del Cordero. Nosotros sabemos que Nefi y los descendientes de él eh, llevaron eh, las planchas, las escondieron y en un día que el Señor la consideró, que nosotros lo sabemos, que fue a partir del año 1820, eh, José Smith trajo estas planchas a la luz. Um, en el versículo 40 nos aclara el propósito del libro de Mormon. Dice, el ángel me habló diciendo, estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros, los cuales son los de los 12 apóstoles de Cordero. O sea que los primeros eh, es la Biblia y son de los 12 apóstoles. Y dice, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se le han quitado. Y manifestarán a toda la familia, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él o no serán salvos. O sea que el libro Mormón viene a establecer la verdad, viene a poner las cosas en claro y para que todos puedan entender con claridad a Jesucristo y lo que nosotros tenemos que hacer
para acercarnos más a Él y prepararnos también para formar el pueblo de Dios y esperar la segunda venida. Eh, Continúa hablándonos nosotros. En el 41 dice, y han de venir conforme a las palabras que serán establecidas por la boca del Cordero, y las palabras del Cordero se darán a conocer en los anales de tu posteridad, como también en los anales de los 12 apóstoles del Cordero, por lo que los dos serán reunidos en uno solo, porque hay un Dios y un pastor sobre toda la tierra. Y ahí vemos que el libro de Mormón y la Biblia van a estar juntos, eh, van a estar unidos y van a establecer al pueblo de Dios. Y dice, y viene el tiempo en que se manifestará a todas las naciones, tanto a los judíos como también a los gentiles, y después que se hayan manifestado a los gentiles también, a los judíos y también a los gentiles, entonces se manifestará a los gentiles y también a los judíos. Eso significa que los que son primeros van a ser los últimos serán los primeros. Y los últimos serán los primeros serán los últimos. Um, Bien, este es el capítulo 13 del libro de Mormón. Vamos a terminarlo ahí. Yo quería poder hablar en este momento también de los otros capítulos. Vamos a seguir en otro momento este capítulo. Gracias.